En este mes hemos estado considerando a un profeta, quizás no tan conocido, quizás de quien no se habla mucho como lo es el profeta Malaquías, profeta que encontramos allí en el último libro del Antiguo Testamento. Profeta Malaquías, allí en el Antiguo Testamento, es el profeta del cual hemos estado hablando durante este mes. Y como decíamos en el programa anterior, Malaquías es quizás el último grito de advertencia de parte de Dios a un pueblo que se había vuelto contra los mandamientos y los preceptos de Dios, como lo era Israel en ese momento. Y me refiero al profeta Malaquías. En nuestro último tema, dejamos pendiente algunos versículos del capítulo 3, versos 1 al 5, que no leímos en esa ocasión, y ahora llegamos al capítulo 4, que contiene 6 versículos. Y les invito a leer estos dos pasajes. En la primera lectura del capítulo 3, verso 1 al 5 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El verso 2 dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora pasamos al capítulo 4 y damos lectura a los 6 versículos de los cuales consta. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Por supuesto, todo lo que hemos hecho es prácticamente una ojeada bastante general del libro de Malaquías. Quizá alguien se interese de leerlo más detenidamente en su devocional personal. Después de Malaquías, lo que viene son 400 años de silencio hasta el nacimiento de Jesús, o de Juan el Bautista más específicamente. Dios guardó silencio, quizá porque cuando alguien no es escuchado,
lo más sabio les sea guardar silencio. Israel había sido golpeado duramente como nación. Venían de un cautiverio de 70 años que se había iniciado en Babilonia. Luego Babilonia cae en manos de los persas y los persas permitieron el regreso de Israel a su tierra, pero pagando un tributo permanente. Prácticamente tenían un ejército de ocupación obligando a Israel a cumplir sus compromisos tributarios. Fue así como los israelitas volvieron a su tierra, a Jerusalén, que era la capital, en tiempos de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras, y con dificultad reconstruyeron los muros caídos de la ciudad y el templo de Jerusalén, que había sido reducido a cenizas. Todo eso bajo una tremenda tensión política, pero poco a poco el pueblo cayó en un relajamiento en cuanto a su vida espiritual. Y me parece que es muy importante tener en cuenta esto, porque si dejamos de estar alerta, podemos caer sin darnos cuenta en un relajamiento en cuanto a nuestra vida espiritual. En lo que concierne a nuestra relación con Dios. Llegó el momento en que bajó demasiado la presión espiritual del pueblo. Quiere decir que las palabras de Dios no lograban conmoverlo. La palabra de Dios no lograba impactar sus corazones. Y yo pensaba mientras leía esto, que algo así nos pasó de una u otra forma con la pandemia como pueblo cristiano. Fíjese que bastaron casi 2 años de encerramiento para que muchos perdieran su capacidad de congregarse, por ejemplo. Es decir, se relajaron tanto que ya no hubo un regreso a la dinámica que tenían antes. Porque la iglesia, como centro de oración y adoración, dejó de ser importante para ellos después de eso. Es decir, se perdieron los hábitos espirituales. Para muchos el domingo dejó de ser el día del Señor y ya ese día se usa para cualquier cosa, menos para la devoción. La vida espiritual dejó de ser algo serio, preponderante. Pareciera ser que la gran preocupación del ser humano en la actualidad está puesta en la parte física y la emocional, pero no en la parte espiritual. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se adormece espiritualmente hablando? Primera de Pedro 5:8 nos exhorta a que velemos, a que estemos alerta. ¿Por qué? Porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, estén atentos, mantengan la atención justa en cuanto a su vida espiritual, no sea que caigan en las garras de Satanás. Israel se relajó en cuanto a su devoción, a su relación con Dios. Se mantuvo el rito, el ceremonial, pero el espíritu se adormeció. Y entonces vino la decadencia. Y cuando Malaquías, que era la voz de Dios en ese momento, les dice claramente cómo va a terminar todo esto, pareciera que nadie está dispuesto a escuchar. Dice allí en el capítulo 3, versículo 5, y vendré a vosotros para juicio, dice el Señor, y seré pronto testigo contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, dice Dios, yo mismo voy a juzgarlos. Seré para ustedes juez y testigo. Seré implacable contra los hechiceros, contra los adúlteros y contra los perjuradores. Y por supuesto que esto es muy fuerte, porque les dice, yo sé que en medio de ustedes hay quienes practican la hechicería, la brujería, la adivinación. ¿Qué les parece eso a usted? El pueblo de Dios entrando en estas cosas ocultas. Todo eso era abominación a los ojos de Dios. El Señor no tolera la hechicería en ninguna de sus formas.
Cuando Israel tomó posesión de Canaán, tuvo que limpiar la tierra porque la hechicería la contaminaba. Y no solo habían hechiceros en Israel, también habían adúlteros. Quiere decir que el pacto matrimonial se había desvirtuado groseramente. Bastaba con que alguien viera una mujer que le gustaba más que la propia y entonces escribía una carta de divorcio, se la entregaba y la despedía de la casa. También dice el Señor que había perjurio en el pueblo. Quiere decir que la gente mentía y mentía abiertamente. Que eso de no hablarás falso testimonio contra tu prójimo prácticamente lo habían sacado de en medio. Lo habían quitado de los mandamientos. También había fraude, había estafa, había chantaje. Muchas veces el jornal que se debía pagar al término de la jornada de trabajo por ley no lo pagaban cuando correspondía, lo que por supuesto traía pesar económico para las familias más desposeídas. Defraudan en su salario al jornalero, dice Dios, a la viuda y al huérfano y al extranjero. Es decir, ustedes están defraudando a los más débiles en la escala social. Y resulta que Dios va tomando nota de todas estas cosas. Y dice, vendré a ustedes para juzgarlos. Seré testigo contra ustedes. Seré juez y testigo al mismo tiempo. Cuando llega el relajamiento espiritual, llega también la desgracia para el pueblo. Todo esto es antesala del juicio de Dios. No obstante, Dios siempre tiene en cuenta el remanente fiel. Tampoco envía un juicio sin enviar una advertencia, primeramente. El verso 1 del capítulo 3 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y en el capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías habla de un mensajero, habla de un mensajero de esperanza. Y por cierto, esta profecía se cumple en la persona de Juan el Bautista, quien es el precursor de Cristo, del Mesías. Lo interesante es que inmediatamente después de hablar de este mensajero, habla de juicio. Muchos profetas del Antiguo Testamento no lograban diferenciar los juicios de Dios. Es como que se subían a una montaña alta desde donde no lograban ver el valle entre medio de las montañas. A veces al mirar hacia el horizonte les parecía una sola cosa, nada más. No obstante, dice la Biblia que después que Israel rechazó al ungido de Dios, se abrió un paréntesis en la historia, un paréntesis de gracia maravilloso para los gentiles, es decir, para los que no son judíos. Juan 1, 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero fíjese lo que dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá Malaquías habla de esta venida, del mensajero que anuncia la llegada del Cristo. Es la culminación de la revelación de Dios y la consumación de la salvación a la humanidad. Y usted y yo sabemos que ese es Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, que ya vino y por amor a la humanidad, no solo se hizo hombre, sufrió lo indecible, murió en la cruz, mas resucitó al tercer día. Y después de todo ese sacrificio, entonces quienes aún así lo rechazan, se exponen al juicio eterno, a la condenación eterna. Aquí no hay mucho por rebuscar. Los que le recibieron, reconocieron como Salvador a Jesucristo en sus vidas, los que hicieron eso serán salvos. Pero los que se niegan a creer en Él, los que se niegan a recibirle, serán condenados. Solo hay dos opciones, nada más. Isaías también habló de este Mesías que sufre allí en el capítulo 53. Pero los judíos no podían entender esto. Ellos no tenían la idea de un salvador espiritual, sino de un caudillo político que no puede sufrir ni puede morir.
No estaba en su colectivo un Mesías que sufriera y después juzgara. Porque se suele tener la idea de que el que sufre, sufre porque es débil, y si juzga es porque es poderoso. Entonces les cuesta conectar ambas cosas en referencia a Cristo, al pueblo de Israel. Ellos no supieron interpretar la gracia de Dios expresada en Jesús. Ellos no creían en la gracia, porque a diferencia del pueblo judío, según ellos no necesitan un Salvador. Según ellos, por el solo hecho de ser judíos, ya eran salvos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, esto se aclara, y luego de la desobediencia de Israel, Dios abre un camino de paz a los gentiles, gloria a su nombre. Y entonces nosotros, que no somos judíos, por el hecho de creer en Él y aceptarle como Salvador y rector de nuestras vidas, podemos entrar al reino de los cielos. Y Dios buscó la forma de que nosotros pudiésemos entender esto. Los profetas de antaño no lograban ver el valle entre las dos montañas de juicio. No lograban ver el valle de la gracia abierto por Dios a través de Cristo, su santo y amado Hijo. Por eso Malaquías habla de la venida del Mesías y el juicio como si fueran dos cosas juntas. Pero nosotros hemos comprendido por pura gracia que el Dios que juzga es también el Dios que salva a los que creen en Él y le sirven de corazón. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Ahora, si Dios es un Dios de justicia, ¿puede tolerar lo que está pasando? ¿Puede tolerar que se atropellen sus leyes? En su primera venida, Cristo, allí en Belén, en el pesebre de Belén, allí Él demostró su gracia y su misericordia para toda la humanidad creyente. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, evento que aún no ocurre en la historia, pero va a ocurrir, va a manifestar su justicia y juicio para todos los incrédulos. Quiere decir entonces que la paciencia de Dios, aunque es larga, tiene un límite también. Vemos cada día cómo se pisotean las leyes de Dios. Sin embargo, Dios, por pura misericordia, aún detiene su ira. Uno ve todas las aberraciones y todas las desviaciones en las que ha incurrido el mundo. Pero ¿por qué Dios no hace nada? Dios aún aguarda, quizá alguien pueda arrepentirse y salvarse, tan grande es la misericordia de Él. Y por supuesto que Dios ve cómo se atropellan sus leyes, el menosprecio generalizado por su palabra. Por supuesto que Dios ve cómo se desvaloriza la vida y todo lo demás, y pareciera ser que no hace nada, que no dice nada, y esto muchas veces desconcierta al creyente. En el Salmo 50 se habla de todos esos males, y en el verso 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuidado, Dios no es como nosotros. Para Él la justicia sí es importante. Cuando Jesús habló de los tiempos finales, habló del trigo y la cizaña. Él dijo: un hombre sembró buena semilla en su campo, pero por la noche vino su enemigo y sembró cizaña. Y dicen los que saben que es muy difícil diferenciar entre un trigo y una cizaña mientras están brotando. Entonces el dueño le dice a sus obreros: no separen el trigo de la cizaña, sino hasta la cosecha, cuando se pueda distinguir claramente la una de la otra. Luego, cuando el Señor explica la parábola, dice que al fin de los tiempos enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Una forma muy elocuente de graficar el juicio final sobre todos aquellos incrédulos y burlones del Evangelio. Muchas veces hasta nosotros confundimos el trigo de la cizaña. ¿Y cómo no? Si hasta eminentes hombres de Dios también se confundieron. En la Biblia nos encontramos con Job, que le pregunta a Dios y le dice, allí en el capítulo 21, verso 7,
¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Y quién no se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué los impíos progresan como progresan? Y hasta Job estaba confundido con esto. Jeremías también se inquieta frente a lo mismo. Allí en el capítulo 12, verso 1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Y se hace la misma pregunta de por qué el impío, el impenitente, prospera. ¿Por qué no le pasa nada? Asaf en el Salmo 73 comienza diciendo: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No podía entender eso, tanto sacrificio de mi parte, tantos desvelos para poder vivir en rectitud, y viene el corrupto, el ladrón, el impío, y prospera. Casi como decir: cuanto más corrupto, más rico. ¿Y quién no ha pasado por ese cuestionamiento alguna vez? Pero no es solo el presente lo que cuenta. Hay que mirar el futuro. Hay que mirar el final de las cosas. Un impío puede prosperar mucho, pero no sabe hacia dónde va. Al final Dios va a juzgar todas las cosas. Y quizá no hay temor de Dios. No hay respuesta para la corrupción. Solamente Dios puede parar todas estas cosas. Asaf termina diciendo: yo no entendía estas cosas hasta que llegué al santuario y comprendí que los que se alejan de Dios perecerán, que destruirá a todo aquel que se aparta de él. Hay que vivir la vida analizando las consecuencias finales de nuestros actos, de nuestras palabras. Hay un futuro donde se van a dilucidar todas las cosas en justicia. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por cierto que en el mundo no hay una visión de causas finales. Se hacen las cosas y pareciera ser que la visión cada vez es más limitada. Ya no se piensa en el futuro. No se miden las consecuencias a largo plazo. Pareciera ser que todo lo que importa es el presente, nada más. Como el hombre necio que decía: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Él no sabía ni le interesaba su futuro. Sin embargo, un verdadero cristiano tiene una visión que va más allá de sí mismo. Sabe que el Señor traerá toda obra a juicio, por tanto, no desmayará frente a lo que pasa a su alrededor, porque Él sabe que va a llegar un momento en que el Señor pondrá todas las cosas en orden. Malaquías habla del fin de los tiempos y dice que hay un día en que es el día del Señor, el día de Jehová, y dice que ese día será un día terrible. Es el día en que Dios juzgará a todos los hombres y usa dos figuras para describir esto. Primero, la figura del fuego, que purifica toda la escoria, y la segunda figura es la figura del jabón, que habla de la limpieza. Cuando habla del fuego, del horno, allí en el capítulo 4, se refiere a ese horno que se usaba para hacer pan. Ellos no hacían el pan como lo hacemos nosotros. Ellos hacían un cavado en tierra y calentaban eso al rojo vivo hasta alcanzar máxima temperatura. Y Dios dice: así es como voy a tomar justicia aquel día sobre la humanidad. Los tomaré y los lanzaré al horno. Cuidado, el juicio de Dios es una realidad, una punzante realidad. Y para los fieles, los que esperamos en Él, dice el verso 2, más a vosotros, los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bendita promesa. Llegará el día de la vindicación. Llegará el día en que saltaremos como becerros de puro gozo, de pura alegría. Por eso, el llamado es a perseverar. La vida cristiana requiere paciencia, resistencia, mucha resistencia, para no abandonar antes de tiempo. Quizá hemos sido acusados injustamente como José.
Fue llevado a la cárcel acusado de un intento de violación, pero salió de allí como gobernador de Egipto, porque Dios no olvida a los suyos jamás. En Isaías 49:15 dice: ¿el Señor se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Bendito sea Dios, Él no ha olvidado a ninguno de sus hijos. El Señor le prometió a la iglesia de Filadelfia, allí en Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor le prometió a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando Jesús habla del tiempo del fin, dice que habrán señales en el sol, luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y el bramido del mar son las naciones, moviéndose tempestuosamente. La sociedad misma va a empezar a vivir una convulsión tremenda, pero los hijos de Dios saltarán de alegría por la consumación de su salvación. Y tiendo a pensar muchas veces que ya estamos a las puertas de esa convulsión, porque de uno u otro modo estamos viendo eso ya. Las comunicaciones hacen que nos enteremos de todo lo que pasa en el mundo al instante, y estamos viendo cómo se están moviendo las piezas de nuestra sociedad detrás de un caos que vemos venir con toda claridad. Y el Señor dice allí en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levanten la frente a eso, porque Dios va a actuar. Esa es la actitud que debemos tener quienes confiamos en Dios. Pablo, cuando estaba en la nave, en medio de la tormenta, él vio la desesperación de los que estaban a su alrededor, frente a lo que parecía no tenía solución. Entonces levantó la palabra de esperanza y dijo: no teman. El Señor me dijo que debía comparecer ante César, y ha concedido que se salven a todos los que navegan conmigo. ¿Se da cuenta usted? Pablo fue el único que levantó una palabra de esperanza en medio de la tormenta. Y yo creo que hay dos cosas que nos van a acercar en paz hasta esos días finales. En primer lugar, la obediencia al Señor. Malaquías termina diciendo: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. En otras palabras, vivir la vida como auténticos cristianos. Ellos conocían los mandamientos. Los mandamientos estaban escritos, solo tenían que cumplirlos, y eso es lo que Dios sigue diciendo el día de hoy. Vivimos en una sociedad que se aleja cada vez más de los mandamientos de Dios. Bueno, se espera de nosotros los cristianos que afirmemos o nos afirmemos en los principios de Dios, que no cedamos frente a esta realidad. ¿Por qué? Porque creemos que hay una ley puesta por Dios que debe ser respetada, que debe ser tomada en cuenta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Obediencia en medio de una sociedad que ya no sigue ningún camino sano. Y en segundo lugar, conservar la esperanza. Malaquías mira hacia adelante y ve, aunque oscuramente, porque no tenía clara muchas cosas, a Juan el Bautista, que viene para presentar al Mesías de Dios, al Salvador del mundo. Y esto lo sostiene anímicamente en ese momento. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Para nosotros el futuro es encontrarnos con el Señor en su segunda venida. Y hoy Malaquías nos invita a mantener viva la visión espiritual. Y sé que mantener la visión espiritual es cada vez más difícil en esta sociedad. Pero somos llamados a justamente afirmarnos en la voluntad de Dios y por sobre todo miremos el futuro con esperanza. Dios pondrá finalmente todas las cosas en su lugar.
Cuando vamos a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y uno ve catástrofes, cataclismos, tragedias y todo tipo de estragos, al final de todo termina con la siguiente exclamación: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. En otras palabras, que Dios se haga presente en la historia. Y creo que esta tiene que ser también nuestra oración. Que el Señor venga y ponga las cosas en orden, porque como sociedad hemos fracasado groseramente. Pero mientras esperamos, mantengamos la cabeza levantada, erguida, no vencidos por la realidad, porque tenemos esperanza. Y en un momento de tanta desesperanza como el que vivimos en nuestro país y en el mundo entero, los cristianos no tenemos que ser los que pongamos más leña al fuego, sino los que levantemos la voz de la esperanza. Si buscamos al Señor, podemos tener paz en medio de la tormenta y podemos vislumbrar el futuro glorioso que nos espera. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Le gustaría tenerla? Que Dios le bendiga.